Noelia Domingo asesinó a 3 personas e hirió a 7 en un brote de esquizofrenia paranoide. Sus compañeros aseguraban que escribía con el ordenador apagado, que hablaba con los pomos de las puertas y que reía sola a carcajadas. Todo ocurría, recordaba David la fecha, ese 3 de abril de 2003. Noelia estaba en el cuarto de enfermeras de la unidad 43, eran las 2:25, y en ese momento empieza la pesadilla. Coge un cuchillo de gran tamaño y apuñala una y otra vez a una compañera que estaba cogiendo material y medicamentos y también a los compañeros que acuden rápidamente a socorrerla. De ese cuarto sale la doctora con la bata llena de sangre, como su cuerpo, lleno de cortes, de cuchilladas. Al oír los gritos, familiares y pacientes salen al pasillo, ese pasillo por donde va Noelia, acuchillando a diestro y siniestro a todo aquel que se cruza en su camino. Todo acaba cuando un celador consigue acorralarla contra la pared con un palo metálico, un palo para colgar el suelo, hasta que en ese momento llega la policía y la detienen. Se le impuso su internamiento durante un máximo de 25 años. Ahora ha quedado en libertad, al cuidado de su madre. La Audiencia Provincial, basándose en los informes psiquiátricos y psicológicos, concluye que no constituye un peligro para los demás ni para sí misma. Las víctimas y los familiares de las víctimas no pueden evitar sentir miedo. Cuando dan la sentencia, se lee la sentencia y me dice absuelta, claro, a mí me descolocó por completo. Yo tardé 3 o 4 años a empezar a hincarle el diente, a enfrentarme con esta situación. Yo lo que no entiendo ahora en esta última auto que nos dan los psiquiatras es que nos dicen que sí, que le dan que está lista ya para que le den la libertad. Y sin embargo, al renglón seguido dice, tiene un 43% de incapacidad. Vamos a ver, ¿cómo se entiende? Máximo precaución cuando este 10% que padece estas enfermedades muy violentas no están controladas. Una pesadilla que se inició en el 2003 y que nosotros particularmente no lo hemos superado. Es muy difícil superar un drama en estas condiciones. A lo mejor una muerte en unas condiciones normales, digamos, un accidente de tráfico o algo cosa, pero una cosa de estas es muy difícil de digerir. Te rompe la vida, te rompe tu familia, rompe tus hábitos, te rompe hasta la economía. Cuando una persona está rehabilitada realmente, yo creo que debería manifestar, ¿sabes? Es decir, si yo he herido, he matado accidentalmente o no a una persona, decirlo. Decir, mira, yo lo siento, me dio esto, yo no era yo misma, ¿sabes? Y pido disculpas porque no era consciente de lo que hacía. Pero lo que no quiero es que nadie pase por un tramado de estos, que no se vuelva a repetir y que todas las medidas son pocas. Yo veo a esta señora, tengo miedo. Claro. Miedo todos tenemos. Tengo miedo, ¿sabes? Que veo la foto y me entra miedo. Claro. Esta noche nos acompaña aquí en plató Carlos Sardinero, que es abogado de las víctimas de Noelia Domingo. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Por venir. Me imagino que esta decisión de la Audiencia Provincial ha sentado como un jarro de agua fría a todos sus clientes, ¿no? En efecto. Es verdad que ya habíamos pronosticado que era muy posible, debido a los informes periciales que obraban en la causa, que se produjera esta libertad, y aún así pues ellos están bastante afectados. Afectados por alguna de las palabras que contiene el auto. Por ejemplo, dice que el auto que ha elaborado conciencia de los hechos ocurridos y que tenían sentimiento, que comprende el sentimiento de venganza de las víctimas. Las víctimas no tienen sentimiento de venganza, quieren que se valore con justicia la realidad de los hechos. Y además consideran que no encaja adecuadamente el hecho de que se diga que ha elaborado conciencia del daño producido, pero a la vez, después de 14 años, no ha pedido perdón. No ha pedido perdón, no se ha puesto en contacto con ninguna de las familiares de las víctimas para decir, estoy arrepentida. Bueno, no arrepentida porque ya no, se supone que no era consciente, pero lo siento, nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho, jamás, durante 14 años. Los hechos datan de 2003, hasta la fecha de hoy no ha pedido perdón. ¿Cuál es el paso que van a dar ustedes? Estamos valorando la posibilidad de presentar un recurso, porque hay cuestiones, sobre todo en cuanto a las medidas de control que se han adoptado, que consideramos un tanto endebles. Por ejemplo, el tratamiento ambulatorio tiene unos controles en su centro de psiquiatría cada 15 días. Ella necesitó 2 días para cometer los hechos. Lo elaboró el primer día, compró un cuchillo por 10 euros en una zona de Alvarado y al día siguiente cometió los crímenes. Luego, también cae por su propio peso, consideramos, el hecho de que sea la madre con prácticamente 80 años,
la que se tenga que encargar del control y vigilancia de Noelia Domingo. O sea, de una visita al médico a otra pasan 15 días. Durante esos 15 días será la madre quien se tenga que encargar de que tome la medicación, de controlarla, ¿no? Y es la madre la que lo tiene que hacer, que además reconoce el auto que no es capaz de distinguir un delirio de lo que no lo es, puesto que a la vez dice que tiene que superar un curso, que realizar un curso para distinguir lo que es un desequilibrio cuando hay una descompensación, es decir, un delirio. Y sin embargo a Noelia la tiene ya bajo su custodia. Es decir, tendrían que explicar qué curso es, en qué momento lo tiene que realizar, cuánto tiempo, si lo tiene que superar, porque, claro, vamos a saber si va a ser capaz de distinguir. Hace 14 años no fue capaz de distinguir lo que era un delirio. Y entonces estaba también su marido, que nos hace sospechar o presumir que ahora sí lo sea, si sea capaz. En estos casos yo siempre, es verdad, siempre que damos la noticia de que alguien que ha cometido un delito queda en libertad porque ha cumplido ya su condena, siempre nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, bueno, pues mira, las víctimas siguen siendo víctimas y al final este hombre o esta mujer o quien sea, el autor de los crímenes, está en libertad. Este es un caso claro. Hay que fijarse en la sentencia. La sentencia decía el internamiento en un centro psiquiátrico por un máximo de 25 años. No decía que tuviera que estar los 25 años. Y todos los informes que existen, todos, no hay ninguna duda en ninguno de ellos, todos los que se han hecho son favorables a Noelia Domingo, con lo cual yo que sabéis que siempre me gusta acatar las decisiones judiciales, aunque a veces no las comparta, creo que aquí el debate es pues no queda más remedio que acatarlo. Es decir, si los médicos dicen que está curada y no solo uno, sino varios médicos... Bueno, pero José Pero María... si dice explícitamente que tiene que estar, yo os me lo he apuntado, custodia familiar es porque tiene que estar custodiada. Porque tiene que tomar la medicación. No, porque alguien tiene que encargarse de que tome la medicación. Ya, pues entonces no está, esta persona no está bien. Y yo, bajo mi punto de vista, una persona que estando desajustada su medicación ha llegado a matar a 3 personas, que esa medicación dependa de su madre de 80 y tantos años, cuando ya su madre falló hace muchos años, a mí me parece que eso habría que planteárselo, no sé. Curada creo que no está, porque no es una enfermedad que se pueda curar, ¿no? Es uno de los debates. Los informes, algunos informes emitidos por algún forense que no tiene la especialidad en psiquiatría, en la causa, ha dicho que la enfermedad está en remisión completa. La esquizofrenia paranoide no puede estar jamás en remisión completa. Puede estar en remisión completa de momento la sintomatología, pero de ninguna manera la patología. Por eso los forenses van explicando cada vez que se refieren al riesgo que consideran bajo, pero riesgo bajo de que cometa unos hechos sumamente graves. Y van diciendo, en la actualidad, entre comas, existe un riesgo bajo de que cometa unos hechos sumamente graves. Pero claro, ahora mismo está en una burbuja. ¿Qué va a pasar cuando sea sometida a estrés en la vida diaria? Se abre un interrogante y ese interrogante lleva... Permítame, solo un segundo. ¿Qué pasaría si cumple los 25 años de internamiento y sale sin ningún tipo de medida ya? Pero es que el debate no es eso. Sería peor, porque no la pondría ninguna medida. A ver, José María, el debate es la medida de seguridad es la acertada y la necesaria para esta mujer, porque está claro que antes o después salen. O sea, tienen que salir porque cumplen. Y ese no es el debate. El debate es la medida de seguridad es la acertada. Y yo le quiero preguntar a la La pregunta de Carmen, por favor. Yo le quiero hacer una pregunta. Vosotros que conocéis bien el caso, obviamente, ¿qué medidas de seguridad creéis que son las acertadas y queríais proponer en este caso? A ver, en primer lugar, nos planteamos por qué los hermanos no han querido aceptar la custodia. Es una pregunta, es decir, quizá estuvieran más capacitados para ejercerla y sin embargo se la dejan a la madre. Porque que tiene es un marrón para cualquier. Claro, pero pobre madre, ¿no? Y como dice Marimar, también, y el día que falte la madre, ¿qué sucede? ¿Se ha contemplado esto? Una de las medidas fundamentales que pedíamos nosotros es que el tratamiento fuera cada 15 días que existe inyectado. Y sin embargo, sobre este hecho no se ha pronunciado la sala. Y los forenses decían que tenía que ser inyectado, lo sugerían. Y sin embargo, lo dejan a control de la madre para que sea ella la que regule si se toma la pastilla en casa. Yo creo que si su madre está enferma, si su madre está hospitalizada, ¿se contempla qué va a ocurrir en esos casos? Si está de acuerdo o no con lo que dicen sus víctimas, las personas que defienden, de que sale muy barato matar en España. Y violar. Sí, bueno... Realmente hay determinados crímenes que, bajo mi punto de vista, pero eso es un juicio crítico que muchas veces pertenece más a una cuestión axiológica, ¿no?, que jurídica, pero yo creo que sí que hay unas penas extremadamente bajas. Y sobre todo cuando uno, por ejemplo, en este caso no es una pena, es una medida, pero le dicen un máximo de 25 años y lleva 14 años y ve que la persona que ha matado a sus seres queridos ya está en la cárcel y todavía... Según ha dicho usted, por un forense cuya especialidad no es la psiquiatría.
No es la psiquiatría. Pero también Hay otro, por eso de inseguridad, pedimos, ¿no? Sí, pero hay otro que sí que está emitido por la Clínica Médico Forense de Madrid por 2 especialistas en psiquiatría que pedí yo. No hablan de remisión completa de la enfermedad, pero dicen que sí, que la patología está estabilizada. Pero advierten de un riesgo, bajo, sí, pero riesgo. La prueba también está en que ha tenido varios permisos y que no ha habido ningún problema, que ha estado 3 meses incluso en libertad y que no ha causado ningún problema. El comportamiento de Noelia, aquel 3 de abril, no dejó solo 3 muertos, también hirió a 6 personas, muchas de las cuales no han podido conseguir olvidar aquellos hechos tal y como manifestaron en el juicio. Vean. Y salí al pasillo. Me la encontré de frente. Empezó a darme, sin más, por todo mi cuerpo, por todo. Y yo no podía hacer nada. Y me daba. La declaración, el testimonio de esta mujer que pone los pelos de punta, Jorge. Es escalofriante. Yo quisiera preguntarle una cosa. Desde el principio del caso de la doctora Noelia Domingo, me da la sensación de que esta señora es una especie de privilegiada, no sé por qué. Bueno, sí lo sé decir, o intento saberlo. ¿Usted cree que es lógico que le hayan puesto en libertad con tan poco tiempo? Hay que tener en cuenta que a los 6 años ya le empezaron a dar permisos. ¿Usted no cree que hay una burbuja de protección sobre esta mujer extraña o que obedece o que puede obedecer a unas causas que están fuera un poco de lo que es estrictamente lo judicial? Ha habido cuestiones que no se han explicado. Ella llegó a MIR R3 y superó los cursos sin hacer sesiones clínicas, sin atender a pacientes para que no hiciera daño, escribiendo con el ordenador apagado, se sabía que tenía delirios, no realizaba guardias que eran exigidas en el programa del Ministerio de Sanidad y aún así evolucionaba y superaba los cursos. Después no le han retirado esos cursos, es decir, eso lo tiene consolidado el R3. Bueno, pues sí que ha habido cuestiones que las familias siempre les han mantenido en la duda de qué es lo que ha pasado. Lo mismo pasó con los responsables hospitalarios. Eso es. Claro. Los responsables hospitalarios, una sección de la Audiencia Provincial de Madrid dijo que no se les podía imputar en aquel momento, se llamaba imputados, ahora se llama investigados, no se les podía imputar porque no sabían nada. Y yo decía, pero ¿cómo sabes que no sabe nada si no le has tomado declaración? Y sin embargo, la sentencia que se dictó condenó a la Fundación Jiménez Díaz porque consideraba, a base de los otros testigos, que sí que lo conocían todo. Es decir, se llegó a una serie de incongruencias. Es que es la primera vez que yo, perdóname un segundo, pero es la primera vez que yo veo, no sé si a lo mejor otros me podéis corregir, pero que una persona que ha sido condenada a un internamiento de cerca de 25 años, es decir, sale tan pronto con unos hechos tan graves, porque hay que pensar que son 3 muertes y creo que recordar 8 heridos. Es decir, me parece inaudito dentro de la historia penitenciaria española. Por otra parte, me alegro si funcionan muy bien las medidas de reinserción y la gente se puede curar. O sea, yo eso no lo pongo en duda. Pero que me da la sensación de que con esta señora se han utilizado muchos privilegios, también me parece. No sé por qué ha sido, ni quiero reprochárselo a nadie. ¿Quizá corporativismo? No lo sé, pero hay 2 hechos muy relevantes. Son, el primero, ella no tuvo que estar en el juicio porque estaba muy afectada. Es decir, superó el juicio. El resto de víctimas las hemos oído declarar de una forma desgarradora todavía a día de hoy y ya sí que tuvieron que pasar esa situación, ese duelo que jamás van a superar. Y otro hecho relevante, solicitamos nosotros una vista para valorar con justicia la realidad de los hechos, ahora para ver si tenía que salir, porque claro, el papel lo soporta todo, pero vamos a ver los informes periciales para que sean sometidos a contradicción. Es un principio general del derecho. Más si la solicitan las partes, consagra el derecho de defensa. Y tampoco se ha permitido la vista con el primer argumento de que le puede afectar a Noelia. Eso, tan endeble está Noelia, es decir, así va a salir. Mira, hablabas de las personas que tuvieron que declarar en el juicio, que se las veía muy afectadas por lo que había ocurrido. Vamos a escuchar otro testimonio desgarrador de lo que sucedió ese día. Yo no podía dar crédito a lo que veía, es que no me lo imagino, o sea, no lo asimilaba. Y no concretamente detrás de mí con el puñal así levantado. Y yo me fui corriendo hacia los vestuarios, que era el único sitio donde podía meterme. Y me metí dentro de una bañera, tapada únicamente por una cortina transparente. Y ella estaba allí, yo la oía respirar.
Los ojos me persiguen, lo sigo teniendo en mi cabeza. Noelia detrás de mí 2 veces con el puñal, así amenazándome y persiguiéndome, los ojos así. Yo no sé cómo le hubiera pasado a Noelia en el juicio. Ahora, mucho peor que esta mujer que está declarando, no lo creo, porque esta mujer estaba destrozada cuando contaba su experiencia. Sí, sí, yo además no lo entiendo porque yo desconocía esto, porque recientemente hemos visto un juicio contra Bruno Hernández, diagnosticado con una esquizofrenia paranoide, que ha estado ahí cada día del juicio que ha tenido que estar. Pero yo, viviendo el momento actual, que es de lo que estamos hablando, vamos a ver, teniendo en cuenta la edad de su madre, ¿se ha contemplado en algún momento que esta mujer puede estar mal de salud en un momento determinado? Pero vamos, que no que le pase nada grave, pero que pueda estar hospitalizada, que no tenga capacidad física para hacerse cargo de su hija. ¿Esto está contemplado? ¿Quién tiene que avisar de eso? Para eso pedí yo su declaración, para interrogarle sobre estas cuestiones, y no me la han concedido. No ha habido vista. Entonces, ¿no se enteraría nadie? Quiero decir, si esta señora un día no se encuentra bien y no puede atender a su hija, ¿nadie se enteraría? Hay un papel escrito en el que ella acepta la custodia. Y después los forenses han hablado con ella, pero las partes no. Yo no sé si la mujer esta señora tiene patologías, si tiene ingresos hospitalarios, si en determinados ingresos va a poder o no ejercer la custodia. Claro. Eso para nosotros es una incógnita. Por eso hablaba antes de... Hay incertidumbre, hay un interrogante. Hay muchos interrogantes sobre los controles que se han establecido. Si Noelia recae y vuelve a cometer un hecho de las características del que estamos hablando, nadie tendría la culpa, ¿no? Hombre, sí. Bueno, quizá dirían que su madre, que fue la que tenía que haber advertido... ¿Sería la madre la responsable? Ella. Claro, bueno, no. De momento, si tiene un brote, sería ella la autora de los hechos, pero otra vez sería inimputable, porque sería como consecuencia de una patología mental que padece desde entonces. Con lo cual no habría que buscar responsables fuera de... Pero esa es una de las cuestiones por las que... Pero si ese brote es porque no ha tomado la medicación, de la cual tiene que estar pendiente la madre. Y que habitualmente no toman la medicación muchas de estas personas, si no es porque están vigiladas. Habrá que corregirme si me equivoco. Porque estas personas creen que están bien, y lo decía Bruno Hernández también, ¿no? La medicación, David, tiene unos efectos secundarios que la hace nada deseable. El Estatuto de las Víctimas es una cosa que está, ¿no?, en el hacer, por el hacer de los poderes públicos en España. Oyéndole a usted, a mí me da la impresión de que a las víctimas todavía se las considera en poco, ¿no? Es decir, que poco tienen que aportar y que poco caso se las hace. Sí, de hecho, el auto que estamos pensando recurrir ya se refiere a ellas que como que comprendemos vuestro punto de vista subjetivo, vuestra intención de venganza, eso ha hecho mucho daño. Es decir, para las víctimas, Noelia Domingo es otra víctima también. No tienen sed de venganza, no quieren hacer nada contra ella, pero sí quieren que no se vuelva a repetir los hechos, que esos controles sobre los que descansa esta medida sean suficientes, porque vas mirando control por control y ves que hay un riesgo que puede ser bajo, pero que se va incrementando. Dice el auto que, bueno, que Noelia es capaz de advertir, que se le ha enseñado ya para que sepa lo que es un delirio, pero cuando esté en un brote, ¿qué más da? Claro. Bueno, pues ojalá que no ocurra nada, que sean efectivos estos controles y que no tengamos que lamentar otra situación como la que se pasó en esa Fundación Gemini Díaz. Gracias, Carlos Sardinero, por habernos atendido esta noche. Gracias y buenas noches.